Presentado por Audiolibros y Filosofía Barata. El impostor. De Silvina Ocampo. Hacía un calor sofocante. A las 4 llegué a Constitución. Los libros, intercalados entre las correas de la valija, y la valija, pesaban mucho. Me detuve a comer el resto de un helado de frutilla junto a uno de los leones de piedra que vigilan la escalinata de entrada. Subí por la escalinata. Faltaban 20 minutos para que saliera el tren. Vagué un rato por la estación, curioseé en los escaparates de las tiendas. Me llamó la atención, en la librería, un lápiz Eversharp, muy barato, lo compré también un frasquito de gomina rosada. No uso gomina, pero pensé que en el campo, en los días de viento, podría hacerme falta. En los reflejos de una vidriera vi, como un oprobio, mi pelo rizado. Reminiscencias vagas de mis primeros padecimientos en el colegio acudieron a mi memoria. Me había olvidado de algo importante. Miré mi muñeca, para asegurarme que llevaba el reloj, miré el pañuelo en el bolsillo, la bufanda de lana escocesa enroscada en las correas de la valija. Me había olvidado de las pastillas de bromuro. Antes y después de los exámenes suelo sufrir de insomnios, pero tal vez el aire, el sol de campo, como dijo mi madre al despedirse de mí, actuaran sobre los nervios mejor que un sedante. Ella no admitía que un muchacho de mi edad tomara medicinas. Sin embargo, yo había olvidado algo más importante que las pastillas de bromuro. Había olvidado mi libro de álgebra, lo lamenté al mirar desde el andén la esfera del reloj, su perfecta redondez me recordaba los más hermosos teoremas. Lo lamenté. Pues el álgebra era mi materia predilecta. Cuando subí al tren los guardas no habían terminado aún de remover los asientos. Subían estrepitosamente las ventanillas, con plumeros largos levantaban nubes de polvo y de moscas. El vagón estaba imbuido de olores, de calores sucesivos. La luz ardiente del día reposaba su claridad celeste en los vidrios, en las manijas de metal, en los ventiladores inmóviles, en los asientos de cuero. En el compartimiento que elegí se sentaron, unos minutos después, una mujer y una muchacha muy joven. Traían una canasta y un ramo de flores envuelto en un papel de diario. Tomé uno de mis libros y fingí leer, pero observaba a las vecinas, que, después de acomodar las flores y de sentarse, con laboriosos movimientos abrieron la canasta y desenvolvieron un paquete con alfajores. Mientras comían, hablaban en voz baja, sin duda hablaban de mí, pues la muchacha, que no era tan desagradable como yo lo había supuesto en el primer instante, me miraba de soslayo, con un movimiento imperceptible, de interrogación, en las cejas. La señora, inclinándose hacia mí y ofreciéndome un alfajor, me dijo confidencialmente: ¿Tienen dulce de leche? Si no me equivoco, usted es hijo de Jorge Maidana. Vacilando, acepté el alfajor. La señora no esperó mi respuesta. Hemos sido como hermanos. Limpiándose los labios con una servilleta de papel, prosiguió: el tiempo, las circunstancias, no siempre favorables, separan, a veces, a los amigos de juventud. Usted era muy niño, no se acordará de aquellos días. En Tandil, cuando nos reuníamos para las fiestas de Carnaval y de Semana Santa. En un laberinto de recuerdos vi el hotel de Tandil, pintado de verde, las numerosas mesitas del corredor, las hamacas, las piedras gigantescas del jardín, las sombras, el sol infinito del espacio, mezclándose a aquellos indelebles olores a pomo de carnaval, a incienso y a melancólicos jazmines. En ese Edén confuso, una señora vestida con un kimono cubierto de enredaderas me había iniciado en la prohibida ascensión de unas montañas. Asentí con la cabeza. ¡Qué hermosos recuerdos!, prosiguió la señora. Yo estaba de novia. Su madre me acompañaba de noche al corso. Por las tardes, como dos mariposas, jugábamos al tenis. Hacíamos las estaciones y el viacrucis juntas. La muchacha me miraba
La señora suspiró levemente, hizo aletear un pañuelo, se enjugó la frente y, como queriendo cambiar de conversación, preguntó. Aficionado a la lectura. Siempre lo he dicho, en los viajes no está de más llevar un libro. Va muy lejos. A Cacharí, contesté sin entusiasmo. A mis pagos. Cacharí, Cacharí, Cacharí. La miré con asombro. Ella continuó. No conoce la leyenda. Cacharí era un cacique temible. Cerca del pueblo lo mató el ejército, hace un siglo. Cayó herido y durante 3 noches y 3 días, gritó. Cacharí, Cacharí, Cacharí. Aquí está Cacharí. Nadie se atrevió a acercarse al lugar donde el indio agonizaba. Dicen que aún hoy cuando sopla el viento, a medianoche. En invierno, se oye el grito de Cacharí. Viene a pasar las vacaciones. Solito. Seré. Curiosa, ¿dónde? En la estancia, los cisnes. Pero no arrendaron el campo. ¿Quién está allí? Armando Heredia, contesté con impaciencia. La señora musitó varias veces el nombre y finalmente inquirió. Armando Heredia, el viejo. Tiene 18 años, respondí, mirando por la ventanilla. Ya tiene 18 años. La miré con odio, primeramente me preguntaba si Armando Heredia era el viejo. Después, para prolongar vanamente el diálogo, se asombraba que ya tuviera 18 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Suspiró de nuevo la señora palmoteando los pliegues de una solapa blanca, de muselina, sobre la protuberancia de su pecho. Es una estancia triste, los cisnes. La casa está abandonada y hay más murciélagos que muebles. Pero es natural, a un muchacho de su edad no le asustan estas cosas. Es inútil, yo siempre sostengo que las amistades quedan en la familia. Los padres se separan, pero los hijos de esos mismos padres vuelven a reunirse. Armando Heredia. ¿Será compañero suyo? No lo conozco. No lo conoce. Dicen que el mozo es medio loco. Cuentan que cegó un caballo. Porque no le obedecía, lo ató a un poste, lo maniató, y le quemó los ojos con cigarrillos turcos. Pero no hay que dejarse llevar por cuentos. Asentí con un movimiento de cabeza. Cariñosamente, la muchacha estrujaba entre sus manos el papel que había envuelto uno de los alfajores. Las manos eran delgadas, nerviosas. En sus ojos no sé qué belleza melancólica y tímida me cautivaba. Se detuvo el tren y aproveché el momento oportuno, me asomé por la ventanilla. Como si esperara a alguien, me precipité afuera, bajé y caminé un rato por el andén. El calor de la tarde estaba en su apogeo. Sentía el sol ardiente sobre mi cabeza. En un rincón, en la sombra, 4 o 5 hombres esperaban, como hipnotizados. Un gato blanco dormía en un banco de la sala de espera. Subí al vagón, volví a mi asiento. Cuando de nuevo arrancó el tren, oí la voz monótona e insistente. Qué largos son estos viajes en verano. Solamente los hago por obligación. Tuve que llevar a Claudia al oculista. Le recetaron anteojos. Sacó de la cartera unos anteojos oscuros y, examinándolos, agregó. No quiere usarlos. Dice que no ve las letras del diario ni los escalones y que el tiempo parece tormentoso y triste a través de los vidrios oscuros. La muchacha echó la cabeza hacia atrás, con un movimiento de pájaro, y descubrió su cuello redondo. Sus ojos se movieron, inquietos, de un lado a otro, para después posarse abstraídamente sobre mí. Pensé que hacía bien en no querer usar anteojos. ¿Qué hubiera quedado de su rostro sin la luminosidad de su mirada? ¿Qué hubiera hablado en ella? A través de los lentes oscuros, jamás me hubiera atrevido a creer que me miraba. Me asomé de nuevo por la ventanilla. Ningún relámpago en el cielo, ninguna puesta de sol, ningún cometa justificaba, para esta señora, mi larga contemplación. El campo ardientemente monótono, con pastos amarillos o verdes, se extendía con sus repetidas ovejas,
sus caballos y sus vacas. Mis compañeras de viaje todavía no me habían dejado reflexionar. ¿Cómo sería aquella estancia remota, con el nombre de un pájaro que para mí existía solamente en los lagos de Palermo o en los versos de Rubén Darío? ¿Cómo sería Armando Heredia? Cuando su padre me lo describía, sentí algún afecto por aquel muchacho solitario y desconocido, cuya indiferencia preocupaba a toda una familia. Esto también es cierto, sentí una mezcla de admiración y repugnancia por él. Todo lo que la imaginación puede fraguar alrededor de un nombre. Mientras desfilaban ante mis ojos las nubes y los animales del poniente, lo imaginaba alto, ancho de hombros, moreno, cruel y melancólico, afectado y grosero, siempre con olor a alcohol. Como un muchacho que se ha recibido de bachiller en Europa, que iba a seguir la carrera de médico, un muchacho con bastante afición a la música, puede encerrarse un buen día en una estancia abandonada, cuidada por los murciélagos y los sapos. ¿Para qué se encierra en esa estancia? No es para estudiar, ni para cultivar la tierra, ni para criar vacunos, un día exclamó, escandalizada, mi madre. ¿Pero acaso Armando Heredia no era más sensato que su familia? El arrendatario del campo les había cedido el casco de la estancia y por pequeño que éste fuera, como no disfrutaban de esa propiedad de campo, ya que la situación pecuniaria en que se encontraban no les permitía veranear en otra parte. Armando Heredia me parecía pertenecer a la raza de los héroes, en una nube. Imaginé su perfil atrevido, no había sucumbido bajo las iras familiares. Había podido abandonar todo por nada. Sin embargo, yo no estaba tan seguro de que ese nada fuera realmente nada. En los vidrios de la ventanilla vi el reflejo de una nube y el horizonte que achataban un sol casi violeta. Vi también el rubor de mi frente, mientras pensaba, soy un avergonzado embajador enviado por el amigo de mi padre. Yo soy tímido y nada astuto, ¿qué influencia puedo tener sobre el ánimo de un muchacho que solo conozco por vagas, contradictorias informaciones? Lo único que tienes que hacer es seguir estudiando, me había dicho el señor Heredia, mientras fumaba un habano, en el escritorio de mi padre, demostrarle tu amistad, si la sientes. Creo en la eficacia del ejemplo, ningún consejo será mejor. No podría pedirte, no podría pedirte. Aprovechando las ventajas de una posible amistad, que arranques de su corazón un secreto para entregármelo a mí. Temo que en el misterio de su reclusión exista una mujer o un vicio. Repito, lo único que tienes que hacer, amigo mío, es estudiar allí y aprovechar el aire saludable del campo. La casa está abandonada, pero para un muchacho de tu edad eso no significa una molestia sino una diversión más. Admiré en la ventanilla una interminable laguna donde reposaban como flores algunos adormecidos flamencos. Pensé en la frescura de un baño y, al contemplar mejor la monotonía del agua, seguí el curso anterior de mis pensamientos. Mi padre, que estima al señor Heredia como uno de sus mejores amigos de infancia, viendo, en la promesa de un vínculo de amistad entre su hijo y yo, reanudarse una relación interrumpida desde hacía años por circunstancias ineludibles de la vida, me recomendó que desplegara la máxima cautela, la conducta más sagaz, la inteligencia más sutil para acercarme a Armando Heredia e influir sobre su carácter áspero. Tantas esperanzas puestas en mí me confundían. Si Armando Heredia no me resultaba simpático, si yo no le resultaba simpático. ¿Cómo haría para soportar aquellos 15 o 20 días en la soledad definitiva del campo? Por lo menos habría en la estancia un aparato de radio, una bicicleta, un caballo. Caía la noche con un cielo vacío. Sobre la frescura del vidrio apoyé mi frente, me sentía afiebrado. Hubo un momento de júbilo cuando vimos la primera llama y el primer avestruz iluminados por monstruosas luces. Leí un rato. Pensé que estaba solo. Y hasta cierto punto lo estaba. Mi interlocutora se había dormido, la muchacha. Reclinada en el respaldo del asiento, con los ojos entornados, trataba de imitarla. Vi
que su boca tenía la forma de un corazón orgulloso. Vi que llevaba en su vestido un broche con piedritas celestes, las piedritas dibujaban un nombre, María. Las luces comenzaban a encenderse cuando el tren se detuvo en la estación de Cacharí. No me esperaba Armando Heredia, sino un peón afónico, cuya cara no pude distinguir de la noche, y una volanta desvencijada. Ladraban los perros. En la oscuridad de una casa muy larga, compuesta casi esencialmente de corredores, de enredaderas superpuestas, apareció Armando Heredia llevando una lámpara de querosene en la mano. Gracias a las circunstancias. Nuestro encuentro fue providencialmente natural. Un chiflón apagó la lámpara. Tuvimos que ir a la cocina, a buscar otra. En el cuarto contiguo una agria voz de mujer protestaba contra las camisas de las lámparas. Todas se habían quemado ese día. Armando Heredia descolgó del techo un farol y me condujo con la luz a través de otro corredor. Llegamos a una habitación larga, algunos tablones del piso estaban hundidos. Esto fue un comedor, me dijo Heredia, iluminando su cara con la lámpara. Todo en esta casa fue y ya no es, aún la comida, agregó, enseñándome una fuente. Con carne ahumada y hojas de lechuga amarilla. Algunas personas que vemos por primera vez nos sugieren falsos recuerdos. Creemos haberlas visto antes, seguramente tienen algún parecido con otras que conocimos en algún café o en alguna tienda. Heredia no era como yo lo había imaginado, pero en cambio se parecía a alguien, no podía descubrir a quién. Busqué nombres, lugares en mi memoria, lo asocié a un librero de la calle Corrientes, a un profesor de matemáticas. Mientras observaba el movimiento de sus labios perdí las esperanzas de saber a quién se parecía. Me sentí humillado ante mi falta de memoria. Si quiere pasar a su cuarto, antes de comer, sígame. Atravesamos otros corredores y llegamos a un dormitorio con un techo muy bajo. Las ventanas eran de distinto tamaño, los muebles llevaban esculpidos en la base una suerte de monstruos, con colas dobles de sirenas, los vislumbraba apenas en la trémula luz del velador. En este armario hay una percha, la única. Es mía, dijo Heredia, mostrándome. En la oscuridad el armario entreabierto. Ve las goteras. Interesado, inspeccioné la oscuridad. Estas vasijas, prosiguió, dando un puntapié sobre un objeto, están destinadas no solo a recoger el agua cuando llueve, sino a producir insomnios y una música imprevisible. Podría jurarlo, cada gota que cae en estos recipientes produce un sonido infinitesimalmente distinto del anterior y del siguiente. He oído más de 500 lluvias en este cuarto. Pensé decirle, es muy aficionado a la música. Pregunté atentamente. Llueve mucho. Me lavé las manos, saqué algunas cosas de mi valija, me peiné. Después nos sentamos a comer, casi a oscuras. El sol implacable iluminaba el cielo y una arboleda tupida, cuyas copas se dibujaban contra nubes blancas. Un viento ardiente soplaba sobre los pastos secos. Era aquella una estancia abandonada. Sobre el techo de la casa crecían un eucalipto y algunas flores silvestres. Las enredaderas devoraban las puertas, los aleros de los corredores, las rejas de las ventanas. En una película cinematográfica había visto algo parecido. Una casa con telarañas, con puertas desquiciadas, con fantasmas. Salvo a Heredia, no había visto a nadie después de mi llegada. El desayuno, en la cocina, a las 7 de la mañana, fue bastante frugal. En uno de mis bolsillos guardé un pedazo de galleta y unos terrones de azúcar, que fui comiendo despacio. El silencio me asombraba como algo totalmente nuevo, llegaba a ser terrible y estridente. Hace mucho que no salgo al campo, exclamé como respondiendo a una pregunta que nadie había formulado, el aire y el sol me aturden. Armando Heredia caminaba a mi lado, dando cortos rebencazos en el pasto. Nos seguían 3 perros. Las cosas monótonas son las más difíciles de conocer. Nunca nos fijamos bastante en ellas porque creemos que son siempre iguales. ¿Qué es monótono? El campo,
la soledad. Callamos, incómodamente. ¿Por qué esta estancia se llama Los Cisnes? Pregunté, tratando de evadir el silencio. Por los cisnes de la laguna, me dijo señalando con su rebenque un lado problemático del monte. Tuve la sensación de estar ciego, de noche, la oscuridad, de día, la intensa luz, no. Me permitían ver. ¿Y los cisnes? Pregunté. No le dije ya que todo ha desaparecido en esta estancia. Prosiguió. Todo. Salvo los murciélagos, las arañas, los reptiles, usted y yo. En ese instante, como ilustrando el final de su frase, una víbora se deslizó entre los pastos. Retrocedí de un salto. Heredia inquirió. Es miedoso. Esta frase hubiera podido ofenderme, pero todo me parecía demasiado irreal. Repliqué. Todo lo que es viscoso me da miedo, un pescado, un sapo, el jabón cuando está derretido, cualquiera de esas granizas que sobrevienen con la lluvia. Me convidó con cigarrillos. Nos detuvimos. Mientras encendía un fósforo y resguardábamos la llama entre nuestras manos, lo observé atentamente. Estaba apoyado en el tronco de un árbol. Examiné las bombachas negras, el cinturón de cuero sobado, el pañuelo azul atado al cuello, el grave perfil casi griego, que recordaba alguna de las estatuas que poblaban las láminas de un libro de historia de Malet. Volví a asociar su cara a otras caras, en vano. ¿Podríamos ver la laguna? Inquirí. Luego agregué con verdadera curiosidad. ¿Y por qué no tiene cisnes? Los cazaron todos. Los cisnes no se cazan, pero mi abuelo materno los hizo matar. Pretendía que le traían mala suerte. En la familia creen que tuvo razón. La muerte rectifica muchas cosas, con mi abuelo fue esplendorosa, transformó sus supersticiones en nobles y meditadas actitudes, sus manías en admirables constancias. Mi tía Celina, la menor de sus hijas, que solía ir a la laguna con las chicas del puestero, enfermó gravemente un día de diciembre. Dijeron que se había bañado en la laguna, volvió a la casa descalza. Y con la ropa mojada. 40 noches y 40 días tembló de fiebre en la cama de hierro donde yo duermo ahora y nadie sabía que en sus delirios veía los enormes cisnes de la laguna picotear su cabeza. Allí están otra vez. Ahí vuelven, gritaba tía Celina. Mi abuelo le preguntaba, ¿quiénes vuelven? Ella contestaba, los monstruos. ¿Qué monstruos? Los grandes, con las caras negras. 2 años duró su enfermedad. Mi abuelo tardó en averiguar quiénes eran los monstruos de caras negras. Cuando lo supo, hizo matar los cisnes. Después, poco tiempo después, mi tía Celina murió de un ataque al corazón. Dicen que en esos días se encontraron al último cisne en la laguna y que mi abuelo lo estranguló con la mano izquierda. Toda esta historia desprestigió la estancia. Mi madre no quiso volver. Adoraba a Celina. Mi padre, aunque nunca vivió más de una semana aquí, siente una atracción romántica por el lugar. El arrendatario del campo no aceptó la casa. Es natural, la suya es mejor. Aquí se quedaron a vivir la antigua casera, esa mujer que cocina para nosotros y nos lava la ropa, el marido, que fue el peón más antiguo de la estancia y que tiene algunas ovejas y algunos caballos, y el nieto, de 12 años, que se llama Eladio Esquivel. Pero son invisibles. Si fueran silenciosos sería mejor, respondió Heredia. No los he oído. Hoy se fueron a Tapalqué, para asistir a un casamiento. Volverán a la noche. Dejaron preparada la sopa. Una sopa incomible. Nosotros mismos asaremos la carne. En las brasas. Hay dulce de membrillo y queso. La descripción de este almuerzo despertó mi apetito. Saqué un trozo de galleta del bolsillo y lo comí mientras contemplaba las avenidas idénticas del monte. Sentía sueño y hambre. Era la abrumante hora de la siesta. Penetré en una especie de despensa con olor a jabones y a hierba, donde zumbaban moscas.
Los postigos estaban cerrados. Un hálito fresco y agradable me acariciaba la frente. Mientras me acostumbraba a la oscuridad. En el suelo vi 2 cajones vacíos, 3 bolsas, una, con protuberancias desiguales, que contenía las galletas, otra, con forma de almohada, con algo que debía de ser afrecho, otra casi vacía con maíz desgranado. En los estantes, en un rincón, vi unos jabones amarillos y una escoba, en otro rincón. Un pedazo de dulce de membrillo, 2 tajadas del mismo dulce sobre un plato, en el último estante, 3 botellas de vino negro, un sifón viejo y un extraño objeto que me llamó la atención. Para examinarlo de cerca subí sobre uno de los cajones. Lo tomé en mis manos. Era un florero de porcelana azul, con helechos rosados, que representaba una canasta. Un cupido con la boca abierta sostenía la tapa con una mano y con la otra una guirnalda de flores y de frutos exuberantes. En la casa de uno de mis amigos había visto, en una vitrina o tal vez en el centro de una mesa redonda, un adorno idéntico. Dejé en la repisa el repugnante objeto, estaba cubierto de telarañas y de polvo. Bajé del cajón y miré el dulce en el plato. Tenía hambre, pero no. Me gusta el dulce de membrillo. Resignado, tomé las tajadas y las devoré. Nuestros paseos a caballo me deleitaban, los esperaba en la primera luz del día. En los primeros cantos de los pájaros. Heredia me había prestado unas bombachas y un par de alpargatas. Con exaltación incomparable crucé la laguna y vi flotar sobre las aguas nidos en forma de canastas. Encontré en el campo un huevo de perdiz. Oscuro y lustroso, de color de chocolate, y otro huevo enorme de avestruz. Del fondo de la cocina llegaban las voces de un aparato de radio, llenaban la solitaria casa de resonancias. Comprendí por qué Heredia se había lamentado de que los habitantes de la casa no fueran tan silenciosos como invisibles. Las radios ajenas son agresivas, decía mi amigo mientras se sacaba las botas para calzárselas alpargatas. Salimos a un patio. Era de noche. Vi nacer una luna conmovedora. En ese instante, no por su modo de hablar ni por sus palabras, sino por su modo de distribuir las audaces ventajas del silencio, tuve la deslumbrante revelación de la inteligencia de Heredia. Andábamos a caballo por el campo. Yo le preguntaba a Heredia a quiénes pertenecían los montes y las casas que se divisaban a lo lejos. Me explicaba con paciencia. Aquel monte es de Rosendo Jara. Tiene ovejas. Aquel es de Miguel Ramos, el almacenero. Tiene un plantel de vacunos y un hijo, que es domador. El de más allá, en donde se ve un molino, es de Valentín Gismondi, un hombre más pobre que los otros. Tiene una hija llamada María. Lentamente progresaba nuestra amistad. Lentamente llegamos a hacernos confidencias recíprocas. Le hablé de la antipatía que sentía por mi hermano mayor, de la absurda actitud que tomaba mi madre ante un sentimiento tan natural. Los vínculos de la sangre no existían para mí. No bastaba que fuéramos hermanos. Teníamos que ser amigos. Heredia me comprendía. Me hablaba de su padre. No puede tolerar que yo esté aquí. Sospecha que le oculto un secreto. ¿Acaso puede uno vivir sin ocultar un secreto a su padre? Suponiendo que lo averiguara y lo descubriera, siempre existiría un secreto. Nunca podría conocerme. Un día sospecha que estoy enamorado, otro, que me abandono a la bebida. Desconcertarlo me divierte. Está mal, dije con desgano. ¿Por qué está mal? Las personas frívolas necesitan ser castigadas. Si lo llevara a un rancho hecho de barro, sin postigos, tal vez sin puertas, y le enseñara a una muchacha como María Gismondi, con olor a humo pero llena de virtudes, si le dijera: esta es mi novia, me trataría como a un criminal. Y esa es su situación. No, de ningún modo. Quiero probarle con este ejemplo la frivolidad de mi padre. Es un monstruo. He pensado a veces. Yo sentía el transcurso,
la esencia del tiempo en sus repeticiones. Recordar el presente es alargar más el tiempo. Recordaba las fragancias de las lluvias, al declinar. El día, cuando Heredia, sin dar explicaciones, desaparecía de la estancia. Yo oía el galope del caballo, que se alejaba sobre el camino de tierra, o veía una nube de polvo que se alejaba con la volanta. Pensaba, regresa no sé a qué horas, cuando estoy profundamente dormido. Oigo los pasos de sus botas sobre las baldosas del corredor. Golpea mi ventana, para darme las buenas noches. Lo oigo entre sueños. Mientras duermo, el tiempo interrumpe su ritmo convencional. En lugares solitarios el sueño se enlaza a la realidad. Esa es como la imitación de una vida muy larga, con sus memorias. Hace 5 o 6 días que vivo en esta estancia con Armando Heredia y me parece que toda mi vida he vivido con él, en esta casa, que siempre que he oído llover, que siempre que he visto las puestas de sol, Armando ha golpeado en mi ventana para decirme buenas noches. En medio de mis sueños.